¿Por qué Argentina vacuna tanto menos que Chile? ¿Y por qué tenemos estas discusiones ridículas con la vacuna? ¿Qué está pasando? Porque hace unos días Cafiero decía, somos el país o de los países que más vacunan, algo que no es así, pero ni de cerca. Y son frases que pasan, que se sostienen. Políticamente, ¿qué pasa con la vacuna? Bueno, yo creo que lo que pasa es que este es el peor gobierno de la historia y está acabando con uno de los tantos mitos peronistas, porque ya la gente no se espera que un gobierno peronista no robe, no sea corrupto, no vaya por la impunidad, contra la justicia. Eso ya es el repertorio habitual, pero subsistía una leyenda que eran los que sabían gestionar, los que sabían manejar el país. El peronismo sabía cómo... Hemos visto que yo no quiero ponerme pesado y hacer historia, porque no es el objetivo, pero arrancamos con el ministro de Salud gritando, salud es ministerio, el coronavirus no va a llegar, me preocupa el dengue, el presidente diciendo tomen té caliente, después vinieron las filminas, nos peleamos con todo el mundo con filminas y datos truchos, cuando lo decíamos la oposición, éramos nosotros, ¿no? Se pelearon con Suecia, con el País Vasco. Después vinieron los payasos anunciando la cantidad de muertos en conferencia de prensa. Digo, toda una serie de despropósitos. Yo creo que vos lo subrayaste bien. El festejo de ellos es una admisión de culpa, porque pasó algo con esta publicación, porque si no pasó nada, no hay nada que festejar. Y si pasó algo, ¿qué pasó? Que ahora la vacuna de alguna manera está más legitimada. Claro. Quiere decir que antes vacunaban sin tener la menor idea y por eso festejaron. Entonces, y sigue, pues dijeron 10 millones en diciembre, 10 en enero. Bueno, no, 10 en enero, no, 5 millones. Y vamos por 600.000 vacunas con el avión de aerolíneas, una épica de un vuelo Buenos Aires-Moscú, que se hacía día por medio, que bueno, volvieron con las vacunas y no eran 600.000, eran 200. Un mamarracho de punta a punta, un festival de incompetencia. Y eso es lo que ha pasado. Lo otro es... característico también, esto sí, también otra característica de los muchachos, es la subordinación total de todo a los intereses políticos. Porque ¿por qué estamos negociando con Putin? A ver, hay un montón de vacunas. ¿Por qué me causa gracia? Ayer fue interpelado, estuvo en la Comisión de Salud de Ginés García y dijo que ya nos iba a explicar cómo era, por qué Pfizer no. Digo, yo tengo presentado un pedido de informe sobre ese tema. Digo, y tiene como 40 y pico de pedidos de informe nuestro que nunca contestó, pero ya nos va a contar acá entre nosotros que somos... no son funcionarios estatales, son una mafia que cree que todo es una mafia. Y la verdad es que pasamos una situación donde teníamos una vacuna con los papeles flojos, ahora parece que los papeles están un poquito mejor, no sé si están bien, pero están un poquito mejor, y no tenemos vacunas. ¿Con qué vacunas van a vacunar? ¿Osvaldo? Los excedió, me parece que los excedió. Digo, la gente del gobierno no estaba preparada para esto. La gente del gobierno estaba preparada para llenar de familiares la currícula de algún ministerio, para ver cómo correaba con una cloaca en el conurbano, para esas cosas estaba preparada esta gente que asumió. Y resulta que se encontraron con una pandemia. Y la verdad, digamos, si tenés desde un canciller que no habla inglés en adelante, digamos, es muy difícil, porque lo que hacía falta era una conexión con el mundo. Esta gente no tiene conexión con el mundo, porque no les importa, porque su negocio es acá, digamos, es así de chiquito. Entonces, me parece que se vieron sobrepasados por una circunstancia y creyeron que con el mismo circo que pueden manejar la interna en un municipio del conurbano, podían hacer enfrentar una pandemia y salir a decir, esta cosa que salía a decir de la Filmina, somos los mejores, todo el tiempo somos los mejores. Digo, ¿tienen algún problema para estar todo el tiempo? Un problema psicológico, digo, si vos todo el tiempo estás diciendo soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor, es porque no te la creíste, ¿no? Claro. Digo, y está bien que no se la crean porque no lo son. Pero el tema, estuvo meses el presidente diciendo entre la salud y la economía vamos a priorizar la salud porque todo eso. Porque para ser libre tenés que estar vivo y todo eso. Ahora resulta que no tenemos plata para pagar a los chinos. Así que no era tan fácil dividir la cosa entre salud y economía, porque quizás si no tenés guita, se te complica un poco tener salud. Digo, como no se pensó ningún tema en el gobierno de manera global, de manera general, como no se reúne el gabinete, como uno no habla con otro, como están peleados, el ministro está peleado con la secretaria de salud, entonces la secretaria de salud la mandan a Rusia para decir, está todo bien allá, resulta que primero no estaba bien la calidad, ahora no estaba bien la cantidad. Claro, ahora, esto que decís es cierto, fijémonos que... Todo lo que dije es cierto. Todo esto que decís es cierto, ¿por qué?
Porque ¿se acuerdan de ese especie de blooper de Bisotti diciendo vamos a dar solamente una dosis? Después salió Alberto Fernández a decir no, se equivocó. Al final no se había equivocado. Se había estudiado efectivamente la posibilidad de dar Se estaba solamente analizando, lo que una hizo dosis. Bisotti fue blanquear una situación Que no se Pero debatía podía. por todas las áreas de gobierno. El canciller sale a la mañana haciendo una declaración, a la tarde aparece el presidente desmintiéndolo, al otro día aparece Raimundo en la OEA diciendo otra tercera cosa, un día estamos contra la Bueno, pero dictadura eso de Venezuela, porque quiero el que otro día traiga, son los quiero sumar la compañeros. información de Santi. Ahora, Alberto Fernández, como decía vos, Amarracho. prometió 20 millones, después prometió 10, después prometió 5, después prometió 600 y estamos en 300 y pico. ¿Qué le prometieron a Alberto Fernández? Y debatámoslo a esto. Mira, porque, te quiero contar dos ¿por cosas. qué el gobierno tiene necesidad de prometer cosas que sabe que no va a Primero cumplir? que el gobierno, por lo menos por el próximo tiempo, no va a decir tanta gente vamos a vacunar en las próximas semanas. Esto ya no lo pueden decir. Pero fíjate qué coincidencia. De Bagre decía 10 millones de personas. El gobierno tiene hecho un cálculo que necesita vacunar a 12 millones de personas lo antes posible. Obviamente esto es muy complejo, el gobierno no tiene las vacunas. Está acelerándolo, hubo un diálogo de Putin con Alberto Fernández que pidió al gobierno argentino. Me contaba ayer una fuente muy cercana a Alberto Fernández, pero muy cercana, que se habló íntimamente y se dijo 12 millones de personas tienen que estar vacunadas antes de la llegada del invierno. 20 de junio es el último día que supuestamente se tiene que llegar a esta cifra. 12 ¿Solo millones con la de rusa? personas. ¿Solo No, con la no. rusa? Ah. Hay un paquete de Porque como vacunas. decía Osvaldo, la China le resulta muy cara a la Argentina. Como decía Fernando, la Pfizer no nos quieren contar por qué la tienen 50 países, pero a nosotros El nos gobierno pareció sigue demasiado lo que negociando pedían. con varias compañías, con los gobiernos también. Hoy no tiene demasiados elementos positivos para mostrar, salvo la vacuna rusa, por lo que conocimos ayer, que bueno, la vacuna rusa tiene una efectividad muy importante. Pero es impunidad o es soberbia, porque mezclo un poco lo que decían los tres y lo traigo. Human Rights Watch, por ejemplo, acusó a Santiago Cafiero de soberbia directamente, de una posición soberbia al decir a nosotros no nos tienen que venir a contar qué hacer con los derechos humanos. Pero al mismo tiempo, cuando vos prometés algo que sabés que no vas a poder cumplir por tercera, cuarta o quinta vez, o un presidente desmiente a un ministro, o un ministro desmiente a un secretario, lo que pasa a diario, eso es impunidad, es soberbia, es como decía Osvaldo, que están sobrepasados. Es todo eso. Digo, no sé por qué decís Claro, podría es ser impunidad, es soberbia, están sobrepasados, no lo saben hacer. Digo, todo eso junto da este cóctel. Eso sobre todo es que no tiene nada. La declaración que vos mencionás de Cafiero se hace alrededor del tema de los derechos humanos. De Formosa. Donde claro. Cafiero se pone en una posición que en un momento fue la de la dictadura. Nosotros no nos tienen que venir a explicar nada. Y yo creo que eso es Freud puro. Es decir, se habla y se aparenta y se pavonea y se prepotea con lo que no se tiene. Porque la verdad, Cafiero debería acordarse que su abuelito fue el que firmó el decreto de aniquilación del terrorismo. Fue uno de los ministros de Isabel, años 75, cuando se cometieron muchísimos de los crímenes. El Feliz cumpleaños secretario, Isabel, hay que decir. Claro, el ese gobierno de cumpleaños. Isabel, el gobierno 90 años. peronista de Isabel antes de la dictadura. Ya habíamos venido por la locura de la AAA peronista y de los montoneros peronistas peleándose a los tiros por la calle, el asesinato de Rucci y todo eso. Pero después empezó ahí. Hay mucho que tiene que aprender el peronismo. Para empezar, eso, ¿no? Para seguir, fueron ellos los que en el 75 empezaron con las desapariciones. Están registradas por la CONADEP más de 1000 entre muertos y desaparecidos antes de la dictadura, entre los cuales está, qué sé yo, el hijo de Tati Almeida o los padres del secretario de Derechos Humanos, Pietragala, y seguí para adelante. El partido de ellos fue también el que apoyaba la autoamnistía de los militares, y menos mal que vino Alfonsín y así hubo juicio a la Junta, si no, ni se hubiera hablado de derechos humanos. El partido de ellos fue el que indultó con Menem, y 2 años después estaba... Y el que en el 83 iba por la amnistía. Por eso es lo que digo, primero Claro. la autoamnistía en el 83. Con Menem, indulto. ¿Alguien se ofendió? participó de la No están CONADEP. las fotos, disculpa, déjame Y no terminar. participó, Están claro. las fotos de Cristina y de Néstor festejando con Menem 2-3 años después del indulto. ¿No era grave eso? ¿Cuándo? 2 abogados, Néstor y Cristina, en Santa Cruz. Ni un solo habeas corpus, y Cristina hasta ignoraba la historia porque dijo que era porque no había desaparecidos en Santa Cruz. Había 6 desaparecidos. Pero además, ¿cuál es el sector político que tiene más dirigentes importantes conectados con la dictadura? Es el kirchnerismo, además de todas las hazañas del peronismo. El kirchnerismo. Timerman, que editaba un diario, y está la foto con Videla recibiendo un premio, un diario que apoyaba la dictadura. Alicia Kirchner, que fue
funcionaria primero de Isabelita y del gobierno de la AAA. Y hasta después, Milani en el último tiempo. por Milani ejemplo. en el último tiempo, pero Tomada fue funcionario. La verdad es que Zaffaroni fue designado por la dictadura. No hay mayor cantidad de funcionarios y de dirigentes importantes conectados directamente como funcionarios de la dictadura que en el kirchnerismo. Claro que tenemos mucho que explicarle a Cafiero. Mejor que... Muy cortito. Dame ese dato, Santi, dame ese muy dato, cortito sí. con el tema de ¿Por qué un tipo como... Si Vudú no va preso, ¿quién va preso? Eso es lo que a mí me genera esta... Y hay mucho para cortar. ¿Importa o no importa? Yo recuerdo que por mucho tiempo denunciamos a esta mafia como asociación ilícita en el 2008, con Carrió, Bullrich, Totti Flor, en el 2008. Y la sensación que hubo por mucho tiempo que no le entraban las balas. Estaba todo ahí, estaba todo el mecanismo que después apareció en los cuadernos, estaba todo ahí en esa denuncia, no había que ver, debido como cajero, el rol de Jaime, estaba todo ahí. Y parecía que no les entraban las balas. Y finalmente perdieron una elección. Entonces, creo que hay una parte de la sociedad a la que es cierto, porque toman la política como si fuera una cosa religiosa o como si fuera una cosa de hinchada. Soy hincha de Boca y soy peronista o kirchnerista, y ese 30% no le entra a eso, no le entra. Si vos tomás la política como una religión, lo que necesitas es fe, es una creencia, no el pensamiento científico del que habla Sandra, entonces no te importa nada. Festejás que vacunen sin vacuna y después festejás que la vacuna es buena y todo va para adelante. Ahí no entra. Hay una parte importante, el 41% que votó me parece que sabe perfectamente cómo es la cosa y por algo votó como votó, porque claramente la situación económica era dura. Por la economía no votó, claramente. No votó por la economía, votó porque entendió que, bueno, que se estaba tratando de sacar el país adelante y avanzar en todo lo que se podía. Diputado... Pero hay ahí en el medio un sector que va y viene, que cree que es impune, porque no llegaron al 48% solo con el voto de los fanáticos. Llegaron con el voto de los que creen que somos todos iguales, de que bueno, yo me permito recordarle, podemos discutir muy largo el cambiemos, que se hizo bien, que se hizo mal, pero nunca hubo tantos políticos de primer nivel presos, corruptos, presos como durante nuestro gobierno. Y nunca hubo empresarios entre los más ricos del país que con razón o sin ella tuvieron que ir a declarar a los tribunales. Y ahora salieron todos. Más de Entonces, 170 no es un problema imputados en esa los causa. que hablaron de kirchnerismo de buenos modales, por ahí deberían hacer una cuenta entonces, porque eso también afecta a la economía. No es casualidad que antes estaban presos y ahora están libres. Y no es casualidad que antes se podía discutir con nosotros la velocidad de baja del gasto público y había críticas razonables que a la final, con el diario del lunes, fueron correctas, pero no se discutía la propiedad privada, no había Vicentín, no es que te tomaban la casa, no es que te armaban un asentamiento y con el apoyo del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, toda esa locura no es, o sea, está directamente ligado a un problema de la justicia. Y la verdad que si no solucionamos el problema de la justicia y seguimos votando delincuentes probados, con causas probadas, no vamos a ir a ningún lado. Se escandalizan no en Noruega, no en Italia y en España, se escandalizan en Uruguay y Chile que hayamos votado a estos señores. Diputado, le quería preguntar, hablando de los casos, a usted lo acaban de denunciar el diputado Tailá del Frente de Todos por enriquecimiento ilícito, por haber multiplicado su patrimonio, supuestamente, en pocos años, multiplicado varias veces. ¿Qué tiene para decir? Aburriría a la gente sobre el tema. Lo primero es que yo tengo 63 años. Es una tristeza que por primera vez en mi vida alguien tenga que ir a un tribunal a defenderme. Primera vez en mi vida. Pero es un orgullo que lo haga una persona como Tailá. Es decir, un ampón, un truán, uno que debería formar parte de un cómic de Batman junto con el Pingüino y el Guasón. Toda la denuncia es un absurdo. O sea, me denuncia por poseer un departamento que no poseo, en un edificio que él dice que está en Barracas y después está en La Boca. Me dice... no, pero vos con los libros no podés haber ganado tanto. Y dice, pero Majul te prestó 450 lucas. Bueno, a Luis yo lo quiero mucho, pero todo el mundo sabe que no es muy dado a prestar plata. No. Lo que hizo fue pagarme el anticipo de un libro, publiqué 3. Según el propio Tailade, fueron 450.000 pesos en el año 2015. Ahora sé la cuenta. Al cambio oficial eran $45.000. Me están denunciando por un patrimonio de 13 millones, escandaloso, que al valor del dólar actual son $90.000.
Vos te das, o sea, por ¿Te un denuncian auto, por enriquecimiento ilícito por tener un patrimonio de $90.000? $90.000, sí. Y por tener otra cosa que pone en su tweet, no sé, porque la denuncia todavía no la vi. Dice, tenés un Peugeot 4008 Felín y qué sé yo, y papá, suena muy importante, es un auto lindo, que me compré hace poco, me di ese gusto. Es un 2014, o sea, su valor de tasación es el mismo de un 4K 0 kilómetros. O sea, me denuncian, soy un corrupto enorme porque me compré un auto del valor de un 4K 0 kilómetros. Y toda una serie de disparates, uno al lado del otro, que obviamente... Pero aparte hay una cuenta fácil para hacer, Santiago, muy simple. Yo presenté denuncias contra el kirchnerismo del año 2008. Desde el año 2008 ellos manejan la FIP, manejan los servicios de inteligencia, manejan la Oficina Anticorrupción, manejan la Cámara de Diputados, donde vos presentás las declaraciones juradas. Vos tenés alguna sospecha de que si hubiera algo irregular en mi declaración, yo ya estaría preso. Yo sí que estaría preso, no vudú. Bueno, yo le voy a contestar al juez, que es lo que corresponde. Ahora presentó la denuncia, mucho gusto. Y después tendrá que pagar las consecuencias, porque me parece que cuando un personaje como Tailade es capaz de hacer esto, porque no es a mí, todos los días, todas las semanas presenta 2 o 3 denuncias sin ningún fundamento. Bueno, es una campaña, está dirigido a eso que vos preguntás. Son todos iguales, ¿no viste? Claro, da todo lo mismo. No es lo mismo, yo tengo un patrimonio de $90.000. Claro. Digo, ¿cuántas veces entraba en el bolso de No, claro, es un cuarto de bolso. Pero aparte yo laburé, otra cosa que me dicen, yo laburé 45 años en el sector privado. Lo único que he hecho en el Estado han sido un mandato ya cumplido con la coalición cívica y este que llevo 2 años con el PRO. Y siempre en el Poder Legislativo, nunca Ejecutivo. Y siempre en el Poder Legislativo, ¿por qué vendrían a coimearme a mí? Nunca lo han intentado, por otra parte, se ve que se asustan un poquitito de comerse una denuncia. Quiero hablar de 2 temas importantísimos antes del final del programa, todavía queda mucho programa. Quiero hablar de las clases, por qué hay gremios o sectores gremiales que todavía no quieren volver a clase, pero sobre todo quiero que discutamos de la oposición. Hablamos mucho del gobierno, vamos a hablar de la oposición. Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, nos va a contar Santiago Fioriti. Se juntaron, estuvieron conversando, hablaron por supuesto del año electoral que estamos transitando y discutieron por el rol que debe tener una mujer dentro de las elecciones, dentro de la campaña que se viene este año. Una mujer importante, Patricia Bullrich. Por eso discutieron Macri y Horacio Rodríguez Larreta. En un instante te lo cuenta Fioriti. Quédate, queda mucho todavía, dale. Muy bien, seguimos acá en Ya Somos Grandes. Primer programa de esta cuarta temporada. Que estamos arrancando el día de hoy. Gracias por estar del otro lado y por seguir acompañándonos como todos estos años. Fioriti querido. Discusión entre Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri. Te cuento cómo fue la historia. Charla electoral al respecto. Tema Patricia Bullrich. Mira, Mauricio, ¿Qué pasa con Patricia Bullrich? Ahora te voy a contar eso, pero antes déjame contarte que Mauricio Macri y Larreta se reunieron a solas en el country Cumelén, donde descansa Macri todos los veranos. Incluso lo hacía cuando era presidente. Se reunieron allí, un desayuno, estuvo Larreta, se ve que se tomó unos días y aprovechó para ir a ver a Macri ahí. Dice que coincidieron. En el entorno de ambos niegan haber hablado del tema electoral. No les creo. Bueno, haces bien. Tal vez porque los políticos que no hablan de lo electoral tendría que ser en otro país. Más allá de eso, hay una discusión de fondo entre Macri y Larreta por una mujer que vos citaste, Patricia Bullrich, que todo indica que Macri quiere que sea la cabeza en la lista de diputados por la Ciudad de Buenos Aires este año. Hay elecciones legislativas, Patricia Bullrich que encabece la lista Patricia. Sí, tiene el apoyo de Macri. Larreta es la presidenta del PRO, o sea, tiene un cargo institucional a importante. Instancias de Macri. Por supuesto. Recordemos que Macri dejó la presidencia y dijo la presidenta del PRO es Patricia Bullrich. Ella ocupa un espacio importante en los medios, levantó el perfil, quiere ser candidata. Larreta no está convencido, no tienen la mejor relación Larreta y Patricia Bullrich. Pasó cuando gobernaba Macri. ¿Por qué no está convencido? No está convencido, él quiere, como jefe de la Ciudad de Buenos Aires, jefe de gobierno incluso, quiere poner un candidato más afín al larretismo. Se manejan 2 nombres. Uno lo conocen todos porque está mucho en los medios también, Fernán Quirós. Es uno de los posibles candidatos de Larreta para encabezar la lista. Buena carta la de Larreta también. Y otra carta que por ahí es más encubierta y requiere otra dinámica y otro proceso, que es Diego Santilli, que es el vicejefe de gobierno que podría renunciar para encabezar. Es un plan por ahora B o Pero C. perdóname, si Larreta quiere a Quirós y Mauricio Macri quiere a Patricia Bullrich,
Puede ser primero, segundo, primero, pero Mirá, te voy a decir finalmente más. la lista No de diputados, descartes- los importantes no son los primeros descartes- 3, 4, 5. No descartes que vayan a una interna. No lo descartes. No digo que va a pasar, pero no lo descartes. Y atención, hay que ver qué pasa con Carrió, que ella dijo voy a ser candidata en la provincia de Buenos Aires. Que ahora se amigaron, o por lo menos charlaron Sí, con Patricia charlaron, pero Bullrich. está más vinculada con Larreta hoy que con Macri. Habla más con Larreta, habla todas las semanas, Carrió. Fernando, ¿qué es? ¿Que tenés alguna información, alguna Me data, acabo de alguna enterar de opinión al Me acabo de respecto de enterar de todo muchas esto? cosas que dice Santiago. Me parece que sí, obviamente se empieza a conversar, me parece que es prematuro y me parece sobre todo que hay que apostar a la unidad. Me parece que tenemos muchos más puntos en común con nuestras diferencias que otras De eso se cosas. habló mucho en la cumbre Macri y Larreta. unidad. Los dos dicen unidad, la coalición cívica, el PRO, el peronismo residual. Aparte, porque en el Pichetto. 2021 hay que hacer una buena elección. Con Macri sin candidato, eso está Macri decidido. no va a ser candidato. No, Macri no va a ser candidato, pero tenemos que jugar fuerte, tenemos que hacer una buena elección, poner lo mejor que tengamos. Se juega mucho y vos imaginate lo que serían los 2 años que siguen, de 2021 al 2023, si ellos lograran tener mayoría en diputados. Ujú. Y nosotros estamos renovando los de hace 4 años, es decir, una elección que hicimos muy buena, así que arriesgamos muchas bancas y me parece que es importante. Yo no sé cómo yo quería destacar una cosa de... Dale y cerramos y después que quiero escuchar a cada uno. No, para yo finalizar. para vos que estás deprimido, te voy a dar 2 buenas noticias de los últimos días, porque claro, un mes atrás parecía que, por ejemplo, no iba a haber clases, porque no iba a haber clases y porque ya estaba el ministro de Educación, que es verdaderamente vergonzoso. Un ministro de Educación que dice que la educación no es esencial, Ujú. me Nicolás parece Trota. vergonzoso. Pero bueno, fueron los padres que se organizaron, hubo todo un movimiento que fue abajo, muy fuerte de organización de los padres, pero también hubo un gobierno, el gobierno de la ciudad, Larreta, la ministra Ujú. Acuña, que dijeron va a haber clases y no plantaron. vamos a hacer payasadas y simulacro, va a haber clases, porque la lógica es que haya clases y que eventualmente se suspendan, no que esté todo suspendido Correcto. y después vemos. ¿Y la otra? Una buena noticia. Y el otro lo de Formosa, Infran dando marcha atrás y admitiendo ahora que los ciudadanos que puedan tener COVID se hagan la cuarentena en su casa después de haber armado esa especie de centro no clandestino, porque nadie dijo que era clandestino, un centro de detención, porque si te llevan ahí y no te dejan salir, estás detenido. Centro, muy no simple. digamos clandestino, digamos espantoso. Y ahí tuvo mucho que ver la lucha de la gente de Formosa, Ujú. las 2 concejales que denunciaron esto y terminaron presas en algo que cada vez se parece más a una dictadura. Y también hay una delegación en este momento con el diputado Wolf, Burjaile, Mónica Viajaron Frade, ayer. Arce, que viajaron ayer y que estuvieron recorriendo todo. Y hoy nosotros presentamos, Patricia Bullrich, Wolf, yo, Jerry Millman y varios más, presentamos una denuncia ante Bachelet, es decir, ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Formosa. Digo, no quiero decir si se puede porque suena demasiado partidario, pero cuando la gente se junta y la dirigencia apoya y tiramos Algunas juntos, cosas cambian. y algunas cosas cambian. Hemos Me frenado muchas y otras cosas las podemos seguir logrando si trabajamos juntos. Gracias, Fernando.